Muy buenos días, les habla Joel Valverde, el CEO y fundador de la Academia Atos, y continuando con nuestra serie de videos correspondientes a la semana 1, que es los fundamentos y uso de herramientas que todo trader iniciado debe conocer para aventurarse en esta hermosa profesión, que es el trading. Muy bien, pasaremos a explicar ahora, ¿no?, el contenido de la sesión número 3, que básicamente engloba a conocer a los agentes o actores que intervienen dentro de los distintos mercados financieros que nosotros hemos mencionado posteriormente, ¿no? Cabe recalcar que el capítulo de mercados financieros lo vimos en la sesión 2. Así que en este punto vamos a ver qué papel desempeña cada uno de estos actores en este mercado, ¿no? Bien, así que, bueno, pues definamos un poco todavía este punto, ¿no? ¿Quiénes son los actores del mercado? Pues se ordenan de acuerdo al volumen de transacciones que llevan a cabo el mercado. Que, en pocas palabras, estos se definen en función a su participación dentro del mercado. O sea, los que vienen de, digamos, de manejar grandes volúmenes de liquidez, de dinero, los cuales le permiten hacer grandes transacciones internacionales, aquellos que manejan un volumen de dinero mucho más disminuido. ¿Okay? Entre ellos tenemos a los siguientes. Por ejemplo, tenemos primero a los bancos comerciales, luego tenemos como segundos a las empresas multinacionales o transnacionales, después tenemos a las famosas instituciones financieras, ¿ok? Y también tenemos a los brokers, ¿no? Y como quinto agente tenemos a los que son los traders profesionales, ¿no?, o institucionales, ¿no? Y como último punto tenemos a los retail traders, ¿ok? Todos estos agentes, ¿no?, que nosotros podemos observar hacen posible prácticamente todo ese manejo y volumen de transacciones que se da en los distintos mercados financieros que nosotros hemos estudiado. Así que muy bien, vamos a pasar a explicar un poco sobre cada uno de ellos, ¿no? Por lo que vamos a empezar a definir qué son los bancos comerciales. Muy bien, como su indicación lo dice ahí, ¿no?, los bancos comerciales, su principal actividad es la captación de fondos del público. Se puede decir que ellos cumplen como una función de aceptar depósitos y otorgar créditos y préstamos. Esto hace alusión generalmente al modelo que se toma de un banco en general, ¿no? Pero con la disposición de que justamente está orientado a temas, bueno, pues netamente comerciales. ¿Ok? Haciendo un poquito referencia o equivalente, este tipo de bancos manejan dos situaciones, que son las operaciones activas, ¿no?, manejadas por carteras de crédito, por ejemplo, ¿no? Digamos, nosotros ya sabemos que hay un mecanismo que nos otorga el banco en el cual nosotros podemos disponer, ¿no?, de una cantidad de efectivo o solicitar un crédito a un banco determinado para poder realizar operaciones de algún negocio o actividad que nosotros queramos realizar. Y efectivamente el banco nos los da, ¿no?, a través de una, digamos, a través de un crédito que ellos manejan, obviamente con la esperanza de generar un retorno a través de los intereses que ellos nos van a cobrar en un lapso determinado de tiempo en el cual nosotros vamos a devolver obviamente todo el préstamo de ese capital que nosotros hemos utilizado adicionalmente a un porcentaje de interés que ellos nos van a cobrar para posteriormente pues estos retornen al banco en el cual se dio esta operación de crédito. Muy bien. La otra operación que nosotros conocemos son las operaciones pasivas o también conocidas como receptores de fondos, ¿no?, en la que simplemente, bueno, pues nosotros disponemos de un capital determinado en la cual, pues, lo que pasamos a hacer es enviarlo a un fondo, ¿no?, bancario, ¿okay?, en el cual disponemos de una cantidad de dinero, la cual deseamos que nos genere algún tipo de interés en el tiempo, el cual este incremente en su valor, ¿no?, por lo que posteriormente lo depositamos a un agente bancario, en este caso a estos bancos comerciales, los cuales obviamente trabajan con el dinero, ¿no?, que nosotros depositamos a su fondo para que posteriormente, ¿no?, nos retornen con una cantidad de interés o ganancia determinada en el tiempo, ¿no? Bueno, en otros términos, estos bancos comerciales son intermediarios financieros, ¿no?, entre los inversionistas, ahorristas,
generalmente también industrias, comerciantes y personas naturales. Es por eso que este tipo de bancos es lo que normalmente conocemos. Son estos los dos tipos de operaciones que generalmente se manejan, ¿no? Desde el punto de vista de adquisición de un crédito para inversión de nuestro determinado negocio o también como recepción de fondos para hacer incrementar nuestro dinero de manera anual a través de un porcentaje de ganancia, ¿no? De retorno por el dinero plazado en ahorros. ¿Okay? Entonces, bueno, las operaciones bancarias, ¿no? Que generalmente se realizan en este tipo de cambios son recibir dinero en depósitos o celebrar contratos de cuenta corriente, así como compra y venta de divisas, también es lo que generalmente se maneja entre bancos, ¿okay? Y otorgan créditos con o sin garantía, entre muchos otros más. Muy bien. Ahora pues vamos a pasar a lo que es una empresa multinacional, ¿okay? O empresa transnacional. Bueno, pues esto no tiene mayor presentación. Son aquellas empresas que no están establecidas en un solo país de origen, ¿no? Sino que también hacen presencia en otros países para realizar sus actividades mercantiles, tanto de venta y compra como de producción en los países donde se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, está más que claro que una empresa multinacional es aquella que prácticamente tiene muchas sedes o sucursales alrededor del mundo, ¿no? Lo cual le permite generar grandes volúmenes de dinero, ¿no? Justamente porque su producto es internacional y este tiene un mayor alcance llegando a distintas partes del mundo, ¿ok? Entonces, ahí su importancia y por lo cual este tipo de empresas también generalmente son las que mueven el mundo a través de la industria, ¿no? Los cuales desarrollan determinados productos y a su vez servicios con los cuales hace posible prácticamente este sistema capitalista desarrollado a través del patrón de consumo, ¿no? Obviamente por la naturaleza de su negocio están obligados, ¿no? A participar en operaciones comerciales o de capital, ¿no? Que les obligan a realizar transacciones de compra y venta de divisas, ¿ok? Así que generalmente a este tipo de participantes, ¿no? Son denominados los traders comerciales, ¿no? Utilizan a los mercados financieros que ya conocemos para compensar riesgos y cubrir sus operaciones. Y esto se debe justamente porque, digamos, cuando tomamos el ejemplo de una empresa, digamos, que tiene como principal activo un producto perecible, como el maíz, por ejemplo, siempre están sujetos a efectos propios del clima, ¿no? En el cual de repente durante una determinada temporada no es buen tiempo de cosecha, o digamos que la producción de trigo, ¿no? Para la fabricación de cereales, por tomar un ejemplo de la empresa Kellogg's, ¿okay? Sucede un evento climático que obviamente va a perjudicar mucho en el tema de la repercusión, ¿no? De las ganancias de esta empresa y obviamente son pérdidas millonarias. Es por eso mismo que estas empresas también entran, ¿no? Al tema de los actores del mercado, ¿no? Como participantes, justamente como traders comerciales, para poder cubrirse en esas épocas de pérdida, ¿ok? Y así mitigar prácticamente ese decremento o esa caída, ¿no? En su balance y obviamente seguir sosteniéndose en el tiempo. Cabe resaltar que este es uno de los actores que tiene privilegio a ese tipo de información relacionada a eventos o digamos, impactos, ¿no? Los cuales están relacionados directamente con el principal activo que maneja su industria. ¿Ok? Muy bien, ahora pasamos a un tercer agente que obviamente, bueno, tiene mucha relevancia con los bancos comerciales y también de manera directa con los mercados financieros, que son las instituciones financieras. Pues las instituciones financieras son instituciones que facilitan servicios financieros a sus clientes o miembros, ¿ok? Proveen servicios como intermediarios en los mercados financieros, es decir, entre agentes con déficit de recursos, ¿no? Y agentes con superávit. ¿Okay? Aquí tenemos, bueno, a los siguientes participantes que pueden ser definidos como instituciones financieras. Tenemos propiamente dicho a los bancos, ¿okay? También tenemos a las que son las compañías fiduciarias, también tenemos a las casas de bolsa, las compañías de seguros, incluso desde el punto de vista de inversión tenemos los fondos mutuos y los fondos de inversión. ¿Okay? No. Muy bien. En el tema de las instituciones financieras ya tenemos claro que justamente son intermediarios que brindan servicios financieros, ¿ok? Y proveen servicios
de manera inmediata justamente al cliente directo, ¿no? Entonces, obviamente tenemos un primer punto, ¿no? Como sabemos, está muy relacionado al tema de los bancos y eso hace alusión justamente a los bancos comerciales, que pueden ser netamente de aspecto público. Ya sabemos que la forma en los cuales los bancos, digamos, generan sus ganancias, ¿no? Ya lo tenemos cuenta, son a través de dos vías, las que son obviamente las actividades de crédito, así como las actividades de inversión, ¿no? Las cuales como fin, lógicamente, es la de generar una ganancia determinada, sea a través de la prestación de un determinado capital, ¿no? A agentes, sea a través de industrias o empresas, ¿no? Los cuales obviamente ellos obtengan ganancia a través del interés desarrollado por medio de préstamos, ¿no? De cantidades de liquidez bastante fuerte, ¿no? Que no solo son, como sabemos, dado a través de solamente personas públicas, sino también están aquí partícipes las empresas transnacionales y obviamente industrias importantes, ¿ok? ¿No? Así como también, obviamente, porcentajes de comisión que ellos se cobran por cada, digamos, mantenimiento de las cuentas y obviamente transacciones, digamos, en el recurso de incremento de intereses por determinados fondos, ¿no? Lo cual también ellos permiten cobrar una comisión por el mantenimiento de esos fondos. Bien, y también el otro punto es, ¿no? Es justamente la interconexión que tienen con los mercados financieros. Está más que claro decir que ellos justamente son agentes de liquidez que proveen ese tipo de movimientos o digamos ese tipo de disposición de efectivo que hace, digamos, que siempre esté en trabajo el poder adquisitivo, ¿no? Entre distintas entidades, ¿no? Nosotros ya lo tenemos claro que obviamente un mercado financiero está regido por la oferta y la demanda de los determinados productos y servicios que se ofrecen alrededor de estos mercados, de los distintos instrumentos que ya hemos mencionado, ¿ok? ¿No? Y que a través de ellos, lógicamente, mueven grandes cantidades de dinero, los cuales proporcionan crédito, ¿no? A estas distintas instituciones que intervienen en los distintos mercados que nosotros hemos mencionado, que puede ser tranquilamente el mercado de divisas, en instituciones bancarias o casas fiduciarias, o incluso para también créditos en lo que es, digamos, fondos de inversiones, ¿no? Los cuales llegan directamente a empresas que también pueden estar asociadas a este tipo de mercado, como lo podemos saber a través de las acciones que ellos manejan, ¿no? Determinando un cierto valor de crédito para que ellos puedan, obviamente, financiar ciertas fabricaciones de productos o servicios y así con el tiempo generar rentabilidades, ¿no? Y hacer que obviamente el patrimonio y la acción de las empresas se valoricen, como también tienen el alcance al público común o a las personas comunes a través, lógicamente, de agentes o compañías, digamos, que permitan esa facilidad de crédito o de adquisición del efectivo. Básicamente aquí están posicionados los bancos. Bien, entonces simplemente son intermediarios que permiten brindar liquidez, así como proveer distintos servicios que nos permitan justamente manejar, obviamente, una gran cantidad de dinero, ¿no? O dinero para distintas, digamos, distintos recursos que nosotros podamos requerir al momento, pues, de empezar a hacer un incremento de nuestro capital. Bien. Luego tenemos lo que es el cuarto agente, que, bueno, pues está relacionado mucho con los brokers, y esto ya lo había comentado, es uno de los agentes que también interviene aquí en el tema de los mercados, es un partícipe con un, digamos, más que obviamente con el tema del volumen de dinero que pueda manejar, porque lógicamente los tres primeros agentes son proveedores de liquidez, ¿no? Que permiten justamente todos los mecanismos internacionales para el flujo de poder adquisitivo y obviamente se ordenan en función a su capacidad de volumen. Entonces, el broker básicamente es de todos estos es los que permite de alguna manera ser intermediario, ¿no? Con todos estos agentes de liquidez, ¿no? Entonces, como dice ahí, un broker es un individuo o una persona que hace las veces de intermediario y permite ejecutar operaciones de compra y venta de activos financieros y de acciones que cotizan en bolsa de acuerdo con las decisiones del cliente. Bien, entonces simplemente el broker viene a ser una persona o una institución, como se menciona ahí, ¿no? La cual lo único que hace es ser un intermediario entre la persona o esa institución, ¿no? Que digamos posee una determinada cantidad de dinero, la cual esta, digamos, empieza a
transaccionar, ¿no? A través de una plataforma de negociación en la cual nosotros podemos tener acceso a todas las herramientas o instrumentos financieros con los cuales cuentan los distintos mercados financieros y ahí posteriormente generar, digamos, operaciones, ¿no? Sea tanto de compra y venta, obviamente, los cuales nos la proveen los proveedores de liquidez, ¿no? Mencionados. ¿No? Estaba muy claro que se relaciona ese tipo de operaciones. ¿Qué es lo que se estima ahí? Ya sabemos, valores financieros, así como acciones que cotizas en bolsa o distintos instrumentos financieros. Bien, hay que tener en cuenta un punto muy importante aquí, que el broker no es ni un agente ni un corredor de bolsa, simplemente es una entidad, un asociado que te da disposición de la plataforma de negociación en la cual tú vas a poder todos los distintos valores financieros, acciones o instrumentos con los cuales tú puedes negociar y entrar a transar en el mercado, ¿no? Y sacar beneficio, ¿no? A través de los instrumentos que tú quieras negociar, ¿no? Sea a través de operaciones de compra y venta. Bien, entonces ahora entendamos un poco el tema de cómo funcionan estos brokers, ¿ok? Digamos que aquí tenemos los proveedores de liquidez que obviamente están constituidos pueden ser bancos comerciales, como también pueden ser instituciones financieras, ¿no? Y algunas empresas transnacionales, pero generalmente, ¿no? Los proveedores de liquidez están relacionados mucho con los bancos comerciales, incluso las instituciones financieras. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos proveedores de liquidez, digamos, te brindan, ¿no? Una información al broker, ¿ok? La cual cuentan con una plataforma, como comentaba anteriormente, donde tienen prácticamente todos los instrumentos o valores negociados que ellos transan en los distintos mercados financieros, ¿ok? Partiendo desde valores de commodities o incluso transacción y movimiento en el valor de las divisas, ¿ok? Así como en las acciones de distintas empresas, las cuales nos permiten también de manera virtual, lo que se llama negociaciones con CFDs, poder transar operaciones de compra y venta, ¿no? Es así de simple. Lo único que hacen es estos proveedores de liquidez brindan la información al broker, las cuales estas las canalizan en una plataforma de negociación, las cuales puedes hacer distintas operaciones, solo dos, ¿ok? Las principales es comprar o vender un determinado activo financiero, ¿no? Por lo que, bueno, pues posteriormente a esto tiene, digamos, el broker la facilidad de brindarnos este acceso a personas como todos nosotros, personas públicas, ¿no? Las cuales a través de nuestro computador y en la comodidad de nuestra casa podemos ver, digamos, los distintos instrumentos con los cuales negocian las grandes instituciones bancarias, ¿no? Los grandes actores del mercado que mueven grandes volúmenes de liquidez y con ellos también sacarnos provecho a través de nuestras operaciones con las cuales podemos decidir, digamos, para un determinado activo que nosotros queramos negociar. Bien, prácticamente, bueno, aquí están ya en conjunto los traders o los traders minoristas, que somos nosotros, los traders individuales, con los cuales podemos sacar provecho de toda esta información. Muy bien, ahora, este punto es muy importante porque en el mundo existen infinidad de brokers, o sea, infinidad de intermediarios con su plataforma de negociación, ya teniendo en cuenta aquellos proveedores de liquidez que permiten, ¿no? Ese manejo increíble de volumen de dinero y transacciones comerciales, ¿no? Y intercambio del poder adquisitivo, por los cuales justamente, digamos, hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta para elegir un buen broker, porque no todos, digamos, son brokers aceptados, que justamente por la misma razón que esto es un negocio tremendamente grande, ¿no? Y que se está dando a conocer recientemente en el mundo, podemos encontrarnos con todo tipo de situaciones, ¿ok? Tanto brokers correctos como brokers que caen en condiciones ilícitas. Entonces, hay que tener en cuenta puntos para elegir un buen broker a tu medida. ¿Okay? Lo que tú dispongas, las necesidades que te pueda brindar este broker para tú poder negociar, ¿no? Entonces, primero hay que identificar los mercados ofrecidos, ¿okay? ¿Qué tipos de mercados ofrecidos son los que, digamos, este broker te brinda en su plataforma? Puede partir desde divisas, commodities, algunos índices bursátiles o de determinadas acciones de unas empresas.
Dependiendo, ¿no?, de la capacidad de amplitud de información del broker, algunos solamente cuentan con, digamos, plataformas únicamente de divisas o de divisas con commodities, o tú solo deseas una plataforma con información de las acciones de distintas empresas. En fin, dependiendo de lo que, digamos, tú quieras negociar, es obviamente a lo que te vas a ir orientando a elegir un determinado broker, ¿no? Es un primer punto los mercados ofrecidos que ellos tienen. Como segundo punto son las comisiones, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la parte, por ejemplo, en el momento de aperturar una operación, ¿no?, por compra-venta, lo que nosotros sabemos ya un poquito el tema del split, ¿no? Obviamente al momento de abrir operaciones, ¿no? También en el tema de, por ejemplo, los retiros de fondos. Por ejemplo, nosotros sabemos que si aperturamos una cuenta a un broker, obviamente hacemos depósitos y dependiendo de las condiciones o reglas que estos delimitan, podemos de repente retirar los fondos con algún porcentaje que ellos se cobren, ¿ok?, por el retiro, ¿no? Así como también por mantenimiento de cuentas, ¿no? Que mensualmente, digamos, se cobran una comisión determinada por el mantenimiento de la cuenta, ¿no?, en nuestra cuenta en la plataforma de negociación. Dependiendo de las características que tú desees, ahí es cuando vas a ir depurando un broker de otro, ¿no? Y bueno, pues esto está muy relacionado también con el tema del split, ¿no?, que ya tiene que ver mucho con la diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Es básicamente el valor de las altas comisiones, que está muy relacionado justamente ya con, digamos, lo que te cuesta a ti la apertura de una operación, ¿ok? Que pueden ser claramente split fijos o split variables. No fijos, obviamente cuando ellos te limitan cuánto es lo que te cobran por, por operación abierta, de repente, digamos, te cobran un split de 2 pips o un pip, ¿ok? Algunos tal vez tienen split cero, en fin, o que varían dependiendo de los acontecimientos internacionales o al movimiento de un determinado activo en el tiempo, ¿no? Entonces, esos son los tres primeros puntos que nosotros tenemos para elegir un buen broker, ¿ok? También tenemos otros más, lo que tiene que ver con servicio al cliente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuente con un, digamos, verificador de idioma del broker, de que tenga la posibilidad de hacer tus consultas, seas, digamos, de un país de Centroamérica o Latinoamérica, ¿no? Y, digamos, quiera haber aperturado una cuenta con un broker de Europa o de Estados Unidos y que obviamente tenga un servicio que permita ser multidioma, ¿no? Eso puede facilitar mucho al momento de hacer consultas, ¿no? Que cuente con chats, vías telefónicas, también correos email, y que obviamente funcionen las 24 horas del día, ¿no? Y generalmente cuando el mercado está aperturado, ¿no?, que en este caso es los 5 días de la semana. En el tema de la regulación, este es un punto bastante importante porque aquí es justamente donde nosotros vemos si, digamos, el broker cumple con ciertas normas o entidades que hacen que nuestro dinero esté en buenas manos. ¿Okay? En el aspecto de la regulación tenemos que ver con qué tipo de entidades, ¿no?, sean oficiales, nacionales o internacionales, regulan a estos brokers, ¿ok? Los que permiten que en cierta manera nuestro dinero esté, digamos, de manera confiable y segura, que no va a haber ningún tipo de fraude, ¿ok? O sino también en temas de, digamos, de comportamiento del mercado, que regulen mucho el tema de las manipulaciones, ¿no? En el que saber, digamos, que al momento de invertir en un determinado activo, sepamos que ha sido un comportamiento relativamente normal del mercado y no una manipulación justamente provocada por estos dealers, ¿no?, que también se les conoce, bueno, pues a los brokers como dealers, ¿okay?, ¿no? Obviamente aquí hacemos hincapié que las agencias reguladoras más importantes alrededor del mundo son la NSFA, ¿no?, de Estados Unidos, la FTC también de Estados Unidos, la FCA del Reino Unido y la SNMB en España. ¿Okay? Muy bien. El otro punto también que hay que tomar en cuenta es con qué apalancamiento cuentan ellos, ¿no? Y obviamente ya sabemos que el apalancamiento tiene que ver con el efecto multiplicador al momento de, digamos, entrar a operar al mercado, y eso es lo que nos permite justamente el manejo de la capacidad de volumen adquisitivo de dinero que nosotros vamos a tener prestado por parte del broker, ¿no?, con respecto a una cuota inicial muy baja, ¿no?
Bueno, tenemos que ver cuáles son los niveles ofrecidos de apalancamiento que ellos tienen. Si, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, cuentan desde 50 a 1, desde 100 a 1 o desde 1000 a 1. Dependiendo del nivel de apalancamiento el cual nos ofrezca un broker, es lo que nosotros cada vez vamos a ir decidiéndonos en dónde o en cuál agente, ¿no? Vamos a ir a depositar nuestro dinero. Bien. Y entonces aquí tenemos ya para terminar los últimos 3 aspectos para poder elegir un broker de manera correcta. Muy bien. En la otra parte tenemos el tema de los retiros de fondos. Ya esto tiene que ver más que todo con la capacidad técnica de la cantidad mínima de retiro que, por ejemplo, nosotros podemos acceder por día, ¿no? O por semana, ¿no? Dependiendo las reglas con respecto a ello, o también las opciones con las cuales contamos para retirar nuestro dinero, sea a través de transferencia interbancaria o a través de, bueno, pues tarjetas, digamos, no sé, de débito, ¿ok? Así como también otro tipo de modalidades, ¿no? Como ya conocemos a través tal vez de depósitos o retiros, en este caso retiros a través de criptomoneda, a través de Bitcoin y así, ¿no? Hay muchas opciones. Dependiendo de las opciones que tenga el broker en retiros de fondos, obviamente vamos a elegir uno determinado, ¿no? La idea aquí es que obviamente el broker cuente con la mayor cantidad de posibilidades de retiro, lo cual haga todavía mucho más fácil poder trabajar con este broker. ¿Okay? También otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es la plataforma de trading. ¿Bien? O sea, qué tipo de plataforma tiene, ¿no? Si, digamos, el broker cuenta con su plataforma propia, ¿no? Con los propios, digamos, elementos que lo definen en el tema de una plataforma de negociación, ¿no? O si maneja el típico MetaTrader 4 o MetaTrader 5, que son plataformas universales por defecto y que la mayoría de brokers utiliza, o si utiliza algún tipo de plataforma propia, ¿no? Como por ejemplo, un broker llamado Easy Market cuenta con obviamente una plataforma universal que es la MetaTrader 4 y la MetaTrader 5, así como también cuenta con su plataforma de negociación propia, ¿no? Que es conocida como Ctrader, por dar un ejemplo, ¿no? Y así como otros, ¿okay? También hay que tomar en cuenta si este tipo de plataforma puede ser instalada por medio de la web o a través de la PC o tenemos accesibilidad a través de nuestro equipo celular, las capacidades de instalación que tienen, ¿no? En los diversos equipos tecnológicos con los cuales nosotros podemos hacer uso de la plataforma. Bien. Y el último punto es el tema de la inversión, que está muy relacionado con el depósito mínimo requerido para abrir una cuenta. Esto va a variar de un broker a otro, ¿no? Algunos, por ejemplo, permiten depósitos a partir de $100 o a partir de $50 o a partir de montos mínimos por lo menos, no sé, de $1000, $200. Va a depender mucho de eso, ¿ok? Así como dice ahí, obviamente algunos brokers permiten aperturar cuentas desde $10, ¿no? Así como otros incluso no te permiten invertir, puedes ni siquiera iniciar con inversión, incluso te dan una bonificación, hay algunos brokers que permiten eso, una bonificación inicial de partida que generalmente oscila entre los $30 a $50, ¿okay? Con los cuales tú puedes empezar a negociar en los mercados para luego posteriormente, ¿no? Iniciar con un depósito mínimo de inversión, ¿okay? Entonces, esas son las reglas que hay que tomar en cuenta justamente o los consejos a seguir para que en función a esas nueve pautas que nosotros hemos puesto a continuación, puedas elegir un broker a tu medida. Bien, ahora teniendo en cuenta un poco ya el tema, ¿no? De todos los elementos que requerimos para elegir un broker y cómo estos funcionan y hace posible de que obviamente podamos negociar con los distintos instrumentos con los cuales trabajan los principales agentes que mueven, digamos, el mercado, ¿no? Debido a los grandes volúmenes de liquidez que ellos tienen con respecto en el tema de dinero. ¿Okay? Vamos a distinguir 3 tipos de brokers. ¿Okay? Un primer tipo de broker es el broker market maker, ¿no? O los creadores de mercado. Muy bien. Este tipo de brokers, ¿no? Son los brokers más conocidos, ¿no? Y grandes en el mercado Forex. ¿Okay?
Están equipados con plataformas de operaciones de alta tecnología. Bien. Ahora, bueno, pues aquí básicamente tenemos la misma figura, tenemos, ¿no?, los retail traders o los que nosotros somos, los cuales obviamente aperturamos a un broker, market maker, ¿ok? ¿Y qué es la característica principal que tiene este broker market maker o los creadores de mercado? ¿No? Que particularmente no tienen cierta relación con, digamos, los proveedores, relación directa con los proveedores de liquidez, o sea, sean obviamente los bancos, las instituciones financieras o incluso algunos traders profesionales e incluso otros brokers, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con ellos? No tienen una conexión directa. ¿Qué implica? O sea, que si bien es cierto, o sea, tienen poder tener un panorama, ¿no?, de la información que maneja en cierta parte del mercado, ellos, digamos, tienen la capacidad de poder negociar bajo la mesa. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Manipular el mercado. ¿Ok? Este tipo de broker se caracteriza justamente porque en ciertas condiciones, ¿no?, del precio te permiten manipular el mercado. No trabajan de manera directa, o sea, de manera real con el mercado. ¿Ok? Y es así, por la misma razón, es que te lo pueden manipular, ¿no? Bueno, las ventajas que podríamos acarrear en un broker market maker es, bueno, pues que generalmente solicitan una menor cantidad de capital para abrir una cuenta, una característica para poder definirlos. Normalmente ofrecen split fijos y algunas ciertas garantías de ejecución, ¿no? Ahora, la principal desventaja y por lo cual este tipo de brokers son los que menos se recomiendan, ¿ok?, es porque la mayoría no permiten, digamos, hacer scalping, ¿no?, un tipo de operación en particular, lo cual nos permite salir del mercado rápidamente cuando transamos una determinada negociación de un activo financiero. En movimientos de alta volatilidad resulta difícil abrir y cerrar operaciones. No te permite eso porque justamente ellos ya saben que obviamente está inyectándose dinero por parte de las instituciones bancarias y obviamente no te van a permitir abrir operaciones por la volatilidad y porque obviamente se generan grandes volúmenes de dinero. Algunos le ponen dificultades para transar a los operadores con un perfil ganador, ¿no? En pocas palabras, este tipo de broker no busca ser transparente en todos los sentidos. De hecho, es muchos de estos brokers los que hacen que justamente varias de las cuentas de los traders obviamente sean expuestas a la tremenda manipulación del mercado. Ya de por sí, ¿no?, el mercado, digamos, está asociado con estos grandes actores que prácticamente mueven, ¿no?, con sus grandes cantidades de dinero en el mercado y lo pueden manipular a su antojo. Ellos también contribuyen, o este tipo de broker contribuye en suma medida a la manipulación con el fin de quedarse con el dinero de sus clientes, que obviamente en estos casos somos nosotros. Por esto este es uno de los brokers menos recomendados, ¿ok?, y de los que en cierta manera pueden haber, ¿no?, y generalmente se caracterizan por este tipo de situaciones y por otros aspectos como, por ejemplo, no contar con ciertas regulaciones. ¿Ok? Muy bien. El otro tipo de broker, ¿no?, son justamente los brokers STP o de procesamiento directo, ¿no? Este tipo de brokers funcionan con plataformas bastante parecidas a las de los market makers, ¿no? En ocasiones incluso es idéntica, ¿ya? Bueno, estos brokers además tienen bancos de confianza los cuales les dicen cuándo ejecutar las operaciones. En pocas palabras, tienen una conexión directa con el mercado real, ¿no? En la medida de lo posible, estos bancos ejecutarán las órdenes que les mande el broker, ¿okay?, a tiempo directo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la misma figura, tenemos, ¿no?, nosotros que somos los traders, ¿ok? Y por lo tanto necesitamos, obviamente, negociar o abrir operaciones con un broker tipo STP. Entonces, lo que van a hacer es ellos justamente enviar la señal, obviamente, a los proveedores de liquidez para que justamente no haga el movimiento recíproco del aposicionamiento de órdenes que nosotros vamos a determinar con ciertos instrumentos financieros de los cuales hemos desarrollado una operación de compra y venta. Tiene una relación directa, tiene comunicación real con los mercados, ¿ok? Entonces, un broker STP, bueno, pues la principal ventaja que tiene es que, bueno, pues tiene mayor eficiencia en las transacciones por ser más directo, ¿no? Maneja tanto spread fijos y variables, no cobran comisiones por transacción, ¿ok?
lo que le llamamos un poco el tema de repente ahí el swap o cobran swap bastante bajos. No cuentan con mesa de transacción. Cuando me refiero con mesa de transacción, eh, no es, digamos, no cuenta con una plataforma propia en los cuales ellos, digamos, también sean unos actores los que permitan, en cierta manera, también manipular en cierta parte del mercado, ¿no? Trabajan con diversos proveedores de liquidez, porque obviamente tienen contacto directo con las instituciones bancarias, ¿no? Transacciones más fáciles y rápidas, eso permite lo mismo, ¿no? Y no se necesitan montos altos de capital para abrir una cuenta. Estos brokers son altamente recomendados, ¿ok? Y son de los más comunes que existen, a diferencia de, digamos, de los market makers, ¿no? Y la principal característica también es que este tipo de brokers por lo general se encuentran regulados, ¿no? Y por lo tanto también brindan confianza, ¿ok? Y obviamente el último tipo de broker que nosotros vamos a mencionar no son los brokers SN, ¿ok? O de red de comunicación electrónica. Estos brokers son como una variante de los STP, ¿no? De procesamiento rápido, ya que operan de manera similar. Los SN son los brokers más profesionales a los cuales puedes tener acceso cualquier inversionista individual, ¿no? Este tipo de brokers, los SN, son ideales para los operadores de fundamentos y para los scalpers, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de broker es el peso pesado, es el que más seguridad da justamente porque tiene una capacidad de respuesta mucho mayor a los brokers de procesamiento directo. Porque digamos también una característica de los brokers de procesamiento directo es que al momento de que disparas todas las operaciones hay algunas que no llegan de manera directa al broker, ¿ok? Entonces perdiéndote ciertas oportunidades de inversión, cosa que no sucede, ¿no? Digamos que no sucede con este tipo de brokers SN, los cuales, digamos, ya tienen un sistema mucho más ágil, ¿no? Digamos, tú contratas un broker SN y tienes la fiabilidad de que obviamente este trabaja con una red de comunicación electrónica, ¿no? Tiene prácticamente redes interconectadas con las distintas instituciones proveedoras de liquidez, ¿no? Por los cuales obviamente pues tiene mayor contacto, incluso tiene una mayor gama, ¿no? No solo se contacta con proveedores de liquidez directos referentes a los bancos o instituciones, sino también obviamente a otros traders, a una red de otros traders, ¿no? Distintos proveedores de liquidez también y obviamente otros brokers. Su capacidad obviamente de poder, digamos, tener capacidad de respuesta y utilización con distintos proveedores, ¿no? De liquidez es mucho más amplia y obviamente tiene, bueno, más alcance justamente por una red de comunicación electrónica, ¿okay? Interconectada. Entonces, obviamente un broker SN, la principal ventaja es que tiene transparencia en las transacciones y bueno, hay algunos brokers que manejan spreads bajos y variables, ¿okay? ¿No? La principal desventaja que tienen es que lógicamente solicitan en este caso una mayor cantidad de capital para abrir una cuenta, ¿no? Cobran comisiones de acuerdo al volumen transado, ¿no? Además como también cobran altas comisiones que pueden afectar en cierta manera tu rentabilidad y eso tiene que ver mucho con las comisiones referentes a los swaps. Ahora, hablamos con swap justamente a toda operación que tú mantienes abierta en tu plataforma de trading más de un día. ¿Okay? Digamos que justamente por esa comisión de mantener una operación abierta, te cobran una cantidad, ¿no? Entonces a eso se le conoce como swap. Generalmente el swap que manejan, ¿no? Es mucho más alto. No tiene que ver nada con el split, que ya obviamente es una comisión individual que se cobra el broker, ¿no? Por la apertura de la operación, sino también se cobra por mantenimiento de la operación, ¿no? Está más que decir que este tipo de brokers en su mayoría son regulados, por no decir no hay ninguno que no sea regulado, y son los que dan justamente mayor fiabilidad por, digamos, la alta capacidad de respuesta, ¿no? Debido a, digamos, la red de grandes proveedores de liquidez con los cuales trabaja y obviamente tiene una capacidad de respuesta mucho, mucho mayor a un broker STP. Muy bien. Ahora, justamente, ¿no? Vamos a hablar un poco de los organismos reguladores. Muy bien. Principalmente la función de estos organismos reguladores consiste en vigilar que las entidades financieras y brokers, ¿no? Que son los agentes que intervienen justamente en todo este comercio del mercado,
tengan un comportamiento adecuado con sus clientes. Y eso está relacionado mucho en el tema, por ejemplo, de cumplimiento, de retiro de fondos, ¿no? También cumplimiento con la activación de los depósitos, ¿ok? O la apertura correcta de la plataforma, así como también en la capacidad de respuesta al momento de posicionar órdenes, ¿no? A través de esa plataforma de negociación, ¿no? También con el cobro adecuado, ¿no? En el tema de, digamos, las comisiones que se manejan, en este caso los brokers, así como el swap, ¿no? Y por lo particular, por ejemplo, lineamientos claros con respecto al tema de manipulación, que obviamente se debe tomar en cuenta, digamos, parámetros establecidos y reglas con respecto a la manipulación en los mercados. Que ellos manejan ciertos lineamientos, no pueden permitir en cierta forma que estos agentes, por tener el poder y el volumen de dinero que manejan, lógicamente, pueden mover el mercado a su antojo, pero hay un límite. Y justamente estos organismos reguladores permiten esos límites o esos parámetros, ¿no? De algoritmos interbancarios que definen, ¿no? Justamente las entidades para que todo esté totalmente acorde y no solo sean privilegiados estas grandes entidades financieras, sino también traders minoristas como nosotros, los cuales, bueno, no nos veamos altamente afectados por la manipulación institucional. Entonces, bueno, pues los principales organismos reguladores que tenemos, por ejemplo, en el caso de Australia tenemos la ASIC, ¿ok? ¿No? En el caso de Canadá también tenemos la BSS, muy bien. En el caso de, digamos, de Canadá también tenemos la OSS, ¿ok? También tenemos la IROC y las IPF. Bien, en el tema de Chipre, por ejemplo, manejamos la CISEC. Okay, esos son los organismos reguladores. En el tema de Gran Bretaña tenemos la FCA. Okay, en Estados Unidos tenemos la FINRA. Okay, tenemos la NFA. Y tenemos la SEC. ¿No? Y la SFTC. Muy bien, estos son los principales organismos reguladores que hay a nivel internacional. Hay muchos otros, pero estos son los de mayor trascendencia y en los cuales la mayoría de brokers que existen alrededor del mundo buscan, obviamente, dependiendo de la sede y donde se encuentran, tener certificación con estos organismos reguladores para que obviamente también brinden confianza, ¿no? A sus distintos clientes. ¿No? Bueno, también tenemos como último punto acá la OCCC. Muy bien. Ahora, terminando todo este punto con respecto al tema de los brokers, también tenemos, bueno, un agente más que ya va obviamente escalando dentro de todos estos agentes, los cuales volumen, recuerden que es desde aquellos que tienen grandes volúmenes de dinero a aquellos que manejan menos cantidad de dinero para poder entrar a participar en el mercado. Bueno, tenemos a los traders profesionales, ¿no? Que, bueno, pues es la persona que ejecuta la profesión de trading, ¿no? En los mercados financieros, tales como acciones, bonos, materias primas, derivados financieros, entre otros, ya sea como agente intermediario, especulador, ¿no? U operador de cobertura, ¿ok? Muy bien, ahí tenemos lógicamente pues a nuestro trader profesional, ¿no? Generalmente se caracterizan por estar englobados en las instituciones bancarias, ¿ok? Como se menciona ahí, este tipo de trader puede trabajar de manera independiente, como en instituciones financieras, ya sea en un fondo de inversión, en un banco o en alguna entidad financiera, ¿no? Para ello, obviamente, necesitan un certificado que lo avale como trader profesional y estos puedan trabajar, obviamente, para una entidad bancaria, como también lo pueden hacer de manera independiente, ¿okay? Pero obviamente ya manejarían un volumen relativamente un poco más superior, ¿no? A lo que se presenta para el siguiente actor, ¿no? De mercado, que justamente somos nosotros, conocidos como los retail traders, ¿okay? Son los considerados especuladores, ¿no? Por el contrario de los demás actores, no mueven el mercado de divisas en el largo plazo. Su escala temporal es generalmente mucho más baja y también lo es su horizonte de inversión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la idea de un retail trader. Somos prácticamente los usuarios inmediatos que obviamente estamos sentados en un computador,
en la comodidad de nuestra oficina, nuestro centro de trabajo, en nuestra casa, ¿okay? Las cuales hemos adquirido conocimientos de mercado lo suficientemente avanzados para poder hacer nuestras propias gestiones, ¿no? En transacciones de negociación. Entonces, por lo general, pues está más que claro que sus modelos de trading para este tipo de traders, ¿no? Y los menores volúmenes que manejan les permite tener una mayor flexibilidad para entrar y salir del mercado. ¿Okay? Aquí hago hincapié porque obviamente, a diferencia de los retail traders, los traders institucionales, digamos, por manejar grandes volúmenes de dinero, también considerables, pero igual por debajo de las instituciones bancarias, no les permiten ser tan flexibles, ¿no? Justamente porque hacen, digamos, operaciones por cobertura, ¿no? ¿Y qué me refiero a operaciones con cobertura? Digamos, manejando unos márgenes de, de ¿qué se puede decir? De pérdida o de riesgo, en los cuales ellos esperan y generalmente trabajan a largo plazo, ¿okay? Siguiendo también las huellas de las instituciones, ¿no? Teniendo en cuenta la participación de los agentes financieros y comerciales, ¿no? Que también operan a través de cobertura, los cuales significa obtener ganancias potenciales a través de comportamientos contrarios al movimiento del mercado, ¿no? En cambio, un retail trader lo único que busca es, debido a los pocos volúmenes de dinero que maneja, irse de manera ágil del mercado sin tener posiciones de cobertura que le permita mantener una operación abierta por días o por meses, ¿okay? Sino lo que busca es una rentabilidad rápida y esa es una ventaja bastante útil porque le permite ser muy versátil y generar ganancias rápidas en el mercado. ¿Okay? Así que muy bien, eso sería todo con respecto al video del día de hoy, ¿no? Bastante educativo con respecto a todos los actores que intervienen y hacen posible el movimiento de comercio en el mercado y principalmente pues en el mercado Forex. Así que muchas gracias con todos y nos vemos en el próximo video.